La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Una de las características centrales de esta administración, de esta gestión, tiene que ver con el emplazamiento de la violencia. Una violencia que se traduce en términos narrativos, pero en términos fácticos a partir de lo que implica, por ejemplo, la violencia económica o la violencia en términos de quita de derechos laborales, lo que redunda en una violencia social. En las últimas horas, Javier Milei no tuvo exabruptos ni utilizó metáforas. Fue claro y concreto, ¿no? Busca eliminar al peronismo, sobre todo aquellos sectores identificados con el kirchnerismo, y no tiene tapujos ni pelos en la lengua para poder decir abiertamente esto que sostiene desde lo largo de su campaña. Claro, esto representa también de cierta manera una característica de la personalidad de Javier Milei. Y algunos lo han señalado a través de distintos enfoques. Uno de ellos es el ex juez federal, Carlos Rosansky, quien a través de su libro De Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales, dio marco a una instancia donde nos invita a pensar cuál es la personalidad o cuál es el riesgo que corremos a través de la caracterización errónea a veces que se puede hacer de estos personajes como un fenómeno disruptivo. Por eso nosotros aquí en La Periferia le damos la bienvenida precisamente al ex juez Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda, buenas tardes. Hola Gustavo, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío, Carlos. Bueno, estamos ante una situación que uno podría decir en términos históricos no es inédita porque esto en otros periodos ya lo vivió la Argentina. Ahora sí es cierto que en términos de lo que implica la recuperación de la democracia hasta la fecha no habíamos tenido un personaje de estas características que haga de la violencia parte central de su estructura de gobierno. No, claro, sí, yo agregaría a la propia dictadura, porque la dictadura, por supuesto, fue genocida y giró alrededor de la violencia. Lo que pasa es que en estos momentos el presidente de la Nación es un personaje que efectivamente, además de girar en torno a la violencia, porque él es muy violento, está trastornado mentalmente. Uh-huh. Y esto le da una característica especial, eso es lo que a mí me parece que nos está faltando tomar conciencia. Uh-huh. Una de las cosas que se señala en el libro en estas cuestiones de curiosidades de mentes, ¿no? Ese juego es interesante en términos de lo que implica la capacidad cognitiva, pero también lo que redunda en la cabeza, tiene que ver también con su experiencia como juez, dando cuenta de cómo se van desarrollando las patologías criminales. Y muchas veces esto no se tiene en cuenta a la hora de hacer un abordaje de estas características en torno a una figura pública como la del presidente, ¿no? No, y se explica, en parte se explica porque cada uno que interpreta tiene a su vez una vida que está transcurriendo con sus propios problemas y sus propias limitaciones. Estamos todos sufriendo. Y desde ese sufrimiento cada uno ve e interpreta. Y lamentablemente por ahora es bastante parcial, porque no se nota una reacción proporcional al daño que está haciendo tanto Milei como toda esa runfla que lo rodea. No sé si está claro, para mí estamos muy adormecidos, hay razones profundas para que así sea, pero ese adormecimiento también es riesgoso, porque está permitiendo que avance la violencia de este grupo, ¿verdad? Tal vez esto no tiene, en realidad, reformulo el concepto, tal vez esto tiene su raíz en lo que fue el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, digo, porque en términos políticos, en el plano general, se termina naturalizando este hecho sin que genere una convulsión social, ¿no? Hubo de cierta manera una acción pedagógica por parte de los medios de comunicación que plancharon el acontecimiento minimizándolo, pero también el campo político terminó legitimando de cierta manera este tipo de acción violenta.
Sí, coincido plenamente. Me iría un poquito más atrás, Ujú. porque previo al atentado, unos años antes, 2015, comienza un proceso de manipulación muy importante, con Macri a la cabeza, y en su momento con la empresa Cambridge Analytica, que ellos de Inglaterra, que contratan previo a las elecciones del 2015, con lo cual manipulan una parte del electorado y llega a la presidencia Mauricio Macri. Este es un hito también histórico, porque comenzaron 4 años de no solo de saqueo, por supuesto, del país, porque era un grupo delictivo muy peligroso, sino además una manipulación sobre la población que se tradujo después en los 4 años siguientes. El gobierno de Alberto Fernández también estuvo atravesado por características propias, por supuesto salvando la distancia porque lo considero un hombre decente, que no era el caso de Macri, pero sí que todavía estaba la influencia de aquella manipulación. Eso permite la aparición de Javier Milei, la consagración primero como diputado y luego como presidente de la Nación. Y en el medio, por supuesto, el atentado a la expresidenta, que es un hecho muy importante, exactamente como estaba explicando, exactamente como usted explicaba. Eso sirvió y también es una forma de manipulación, por supuesto, porque lo que logró es que una personalidad como ella, que se conectaba diariamente con toda la gente que la iba a saludar, a partir de ese momento trágico nunca más lo hizo, y eso facilitó, por supuesto, la llegada de Milei. No sé si está claro. Ahora, ¿esto no implica también que esta es una característica propia del liberalismo en la República Argentina y a nivel global? Digo, porque podemos citar varios ejemplos en términos históricos. Por ejemplo, Sarmiento diciendo que no hay que escatimar sangre de gauchos, y después, ya más en la era moderna, con Margaret Thatcher diciendo que la sociedad no existe. Digo, si estos límites que borran también los límites de las justicias son persistentes a la formación del pensamiento liberal, esto implica también que hay una noción de violencia que está instalada dentro del propio sistema. Es cierto, pero Milei y su grupo van mucho más allá de eso. Ojo, no es el liberalismo tradicional ni tampoco el neoliberalismo de otros países. Es un régimen fascista con algunos colores más modernos, que en lugar de usar, no sé, los uniformes del fascismo, se pone una campera de cuero, pero la realidad es que es un régimen, el de Javier Milei, que tiene características económicas ni siquiera ortodoxas del neoliberalismo, porque él salta todo eso, hace una mezcla de autores económicos abrumadora. Él mezcla, ustedes se recuerdan, en su bastón presidencial tiene la imagen de los perros. 2 de esos perros son Milton Friedman, por eso se llama Milton, y el otro es Murray, por Murray Rothbard, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, esos 2 personajes, Friedman y Rothbard, 2 criminales históricos, no solo pensaban distinto en muchos aspectos, sino que murieron peleados entre sí. Rothbard especialmente, porque imagínense que Rothbard estaba mucho más a la derecha de Milton Friedman, que fue contratado por Pinochet. Lo cuento rápido por razones de tiempo, pero la realidad es que Milei hace una mezcla de los autores económicos, dice cualquier cosa, porque él es cualquier cosa como persona, y eso lo transforma no solo en un neoliberal, sino, como él dice, en un anarcocapitalista peligrosísimo para la sociedad argentina. Esa es la realidad. Carlos, buenas tardes. Martín Tomasini lo saluda. Le quería preguntar cuál era su opinión sobre la actuación de la justicia en estos 10 meses, sobre todo de la Corte Suprema, que tiene frenado el tema, o tiene que tratar el tema del DNU, que está frenado hace 10 meses. No, bueno, el Poder Judicial no se puede separar de lo que es el país. Forman parte del país, y en su estructura están con las proporciones variadas, pero los mismos sectores que hay dentro del país. Es decir, hay un sector criminal dentro del Poder Judicial, es un sector que, si bien no es mayoritario, es muy poderoso. Y eso lo sabemos. Acá lo único que cambió fue Bonadío, que falleció, pero el núcleo criminal sigue estando. Por supuesto, al lado de eso hay muchísima gente decente, jueces, juezas, fiscales y fiscalas,
pero que no tienen poder alguno, por lo menos en la práctica, para contrarrestar lo que el otro núcleo está llevando adelante, que es convalidar el régimen actual. Esto para mí también es muy claro. Carlos, las últimas dos. La primera tiene que ver con el hecho de que hablamos por lo general de cómo el régimen trabaja en términos prácticos a partir de lo que es el ejercicio de la violencia de distintas maneras, pero hay también un trabajo cognitivo en torno a esta cuestión de la violencia para que la sociedad termine naturalizando y absorbiendo esta idea de lo violento como parte de la praxis política. Y a su vez, ¿no existe también una forma de lumpenizar de esta manera la propia política? Bueno, eso forma parte de las características actuales, coincido, que tienen que ver también con una manipulación histórica que la toman directamente de Goebbels, del nazismo de aquella época, y lo actualizan a partir de la tecnología que en estos momentos hay de comunicación. Obviamente, Goebbels usaba solamente sus micrófonos y altoparlantes, y esta gente tiene a Caputo y compañía con toda la mecánica de comunicación que manipula. Con un detalle: en estos momentos el efecto de esa manipulación es muchísimo menor que cuando asume Milei. O sea, cuando es votado y luego cuando asume. Es muchísimo menor. Y es muchísimo menor porque ellos no tienen ningún tipo de sostén de nada de lo que dicen. Insisto, es un grupo de trastornados, liderados por un desquiciado insoportable como es Javier Milei. Y bueno, ha durado todos estos meses porque tienen un poder real que en el momento en que les suelte la mano, me estoy refiriendo al poder económico de las corporaciones que están por encima de Javier Milei, pero que tampoco lo van a sostener demasiado tiempo. A mi entender, se está deteriorando rápidamente la opinión pública respecto de Milei, por supuesto no con la cifra que ellos manejan, porque en estos momentos el 90% de la población no está de acuerdo con Javier Milei. Ellos inventan los números porque ya sabemos que tienen un delirio importante. Y a mi entender es lo que próximamente se va a empezar a reflejar. Por eso le hemos pedido ayer el juicio político, una ampliación de juicio político a Milei. Por último, Carlos, teniendo en cuenta precisamente esto último que acaba de decir, ¿no hay una instancia de legitimación por parte también de la política del campo nacional y popular a este régimen a partir de lo que implica la corrección política de respetar cierta institucionalidad cuando lo que se pone en juego es el diagrama de la violencia social y la democracia tal cual la conocemos? ¿No hay una exacerbación de esa corrección política? No, a mí me parece que la corrección política es solamente aparente, es una excusa. La corrección política es la que enumeran como argumento para justificar la tolerancia que tienen a un régimen que es insoportable. Esos argumentos de que no iniciamos juicio político porque no nos da el número. ¿Y desde cuándo para hacer lo correcto uno tiene que hacer la cuenta de cuántas bancas tiene? Primero hay que hacer lo correcto y después se verá cómo se consiguen los votos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Es una cuestión muy seria, por eso el planteo es al revés. Nosotros hemos pedido el juicio político con razones más que fundamentadas en la Constitución Nacional y punto. Y si no quieren que lo digan, entonces vamos a ver a partir de ayer, ya tenemos más de 3.000 adhesiones a la presentación. Carlos, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Seguiremos en contacto y recomendamos la lectura de Hitler a Milei, publicado por Ediciones Icus. Gracias. No, al contrario, un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Así escuchábamos al ex juez federal Carlos Rosansky. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.